de paz, sino todo. Esta va a ser una madrugada histórica, madrugada para Colombia. Ya es de noche en China y al final de la tarde el gobierno chino anuncia aranceles del 34% a las importaciones procedentes de los Estados Unidos. Quiere decir medida retaliatoria en la misma magnitud en la que había anunciado el presidente Trump. Pero China va más allá y crea una lista de 16 empresas norteamericanas que tendrán control de exportaciones por razones de seguridad nacional. Comenzó la batalla comercial, la guerra comercial, ahora de frente los dos gigantes, las dos grandes economías del mundo, en Occidente la norteamericana, en Oriente la China. Desde Europa, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, esto ya es una guerra comercial en toda regla, pero entre las dos principales, las dos más grandes economías del planeta. Y mira, para marcar una diferencia, quizás lo han hecho así. En China no ha sido con un espectáculo televisivo ni en el Palacio de Gobierno, sino que simplemente ha sido anunciado con un comunicado publicado en el sitio web de la Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado chino. Simplemente un comunicado en una página web para decir que a partir del día 10 de abril a las 12:01 de la noche, todos los productos que Estados Unidos exporta a China van a tener un arancel adicional del 34%. Y hay que decir que aunque el presidente Donald Trump se queja del desbalance comercial que hay entre China y Estados Unidos, la verdad es que las exportaciones de Estados Unidos a China son enormes y son de un alto nivel de desarrollo tecnológico. O sea, estamos hablando de que las exportaciones de Estados Unidos a China solamente durante el año 2024 llegaron a los 143.500 millones de dólares. ¿Y quiénes están ahí entre los mayores productores? Bueno, lo principal que exporta Estados Unidos a China son equipos eléctricos y electrónicos, que estamos hablando de los productos que hace General Electric, que hacen ese tipo de compañías, pero también están los combustibles y aceites minerales, y ahí los principales son ExxonMobil y Chevron, y también todo lo que tiene que ver con la industria alimenticia y los productos para alimentación de ganado, principalmente soya y semillas en general. Y también está, por ejemplo, Westinghouse, que es una de las grandes corporaciones norteamericanas, pues, que tiene un contrato por 12.860 millones de dólares para construir reactores nucleares en China. Y claro, también todos los productos aeroespaciales, y a eso se suma luego aparatos ópticos, médicos y técnicos. La verdad es que es enorme el volumen de comercio que va a estar afectado por estas nuevos aranceles. ¿Qué dice la Comisión de Aranceles de China en ese comunicado? Porque a pesar de ser un comunicado técnico, la verdad es que tiene un contenido geopolítico tremendamente importante. Dice que estos aranceles es una respuesta a las castigos que han tenido las exportaciones chinas, porque dice que los aranceles impuestos por Estados Unidos violan las reglas de comercio internacional, socava gravemente los derechos e intereses legítimos de China y constituye un acto de intimidación unilateral, es lo que dice ese comunicado del gobierno chino. Pero hay otras dos listas que llaman también mucho la atención, Néstor, porque por un lado el Ministerio de Comercio añade 11 empresas estadounidenses a una lista que les llama entidades no fiables, o sea, entidades en las cuales no se le puede comprar, no se le puede vender, pero tampoco se le puede invertir. Hay que entender que China es uno de los grandes inversores en el mundo. O sea, cuando se busca inversión para las grandes empresas tecnológicas, uno de los grandes inversores es el Estado chino y empresas chinas. Bueno, ninguna de estas 11 empresas, entre ellas, por ejemplo, fabricantes de drones como Skydiom, no pueden recibir inversión china. Pero también hay otra lista de 16 entidades estadounidenses que están en la lista de control de exportaciones. De nuevo, empresas a las cuales no se le pueden vender insumos ni materiales. Y ahí
ahí llama mucho la atención tres tipos de empresas. Por ejemplo, está High Point Aerotechnologies, que produce fundamentalmente robots y drones. Después está la Sierra Nevada Corporation, que produce material de guerra. Y la última, que me llamó mucho la atención, Néstor, entre las mencionadas está Universal Logistics Holdings, que es una mega empresa encargada de transporte y logística en todo el mundo. Y esta es una empresa, por ejemplo, que tiene sede en Colombia. Una de sus sedes está allí en Colombia. Son todas empresas que se consideran empresas que participan en actividades y que pueden poner en peligro la seguridad nacional y los intereses de China, dice ese comunicado de este departamento del Ministerio de Comercio. Por lo tanto, todas esas empresas entran en el área de las empresas no fiables para China. Néstor, hay que entender una cosa, son las dos principales economías del mundo que con estas aranceles van a empezar a crecer, a escalar los precios internamente. Por lo tanto, no solamente aumentan los precios para los consumidores chinos, sino que para toda la capacidad de producción que tiene China. Y como China es el gran proveedor del resto del mundo, es que a todo el mundo se nos van a empezar a inflar los precios, van a empezar a aumentar los precios como lo que vimos luego de la pandemia. Eso es lo que está ocurriendo con este tipo de aranceles recíprocos. Y te quiero dar un dato para que entendamos el volumen de los productos agrícolas que China compra a Estados Unidos. China tiene el 20% de la población mundial. Sin embargo, su territorio, su terreno, a pesar de ser un país gigante, un país continental, no es mayormente agrícola. Ellos tienen el 20% de la población mundial que alimentar, pero solo el 6% de la tierra agrícola del mundo. Por eso necesitan comprar todos esos productos agrícolas desde los Estados Unidos, que son los productos agrícolas que desde la primera castigo están tratando de ponerles aranceles, porque además consideran que es la base de votantes del presidente Donald Trump, Néstor. Muy bien, Silvia, gracias. 6 de la mañana, 25 minutos. Con esta decisión de China, que esta mañana es la retaliación, segundo paso de la guerra, va a ser inevitable hoy un viernes de caída de las economías mundiales con el gran fantasma de la recesión internacional. Felipe, como dice mi filósofo de cabecera, el gran Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? Sí. La verdad, sabe que a mí, es decir, pues obviamente advirtiendo que no soy economista y que me cuesta mucho trabajo entender. Ayer tuve que sentarme un par de horas con un economista amigo mío a que me explicara las consecuencias, pues, porque no las alcanzo a medir. Pero es decir, me quedé sin entender la razón de esto realmente. Felipe, el argumento de Trump es que tienen un déficit comercial. Al final, que les tienen que pagar la deuda de lo que Estados Unidos ha pagado en exceso por aranceles. Que llevan 50 años, dice, subsidiando al mundo, y entonces se desata esta guerra comercial. Producto de esta guerra, Felipe, que es una barbaridad la cifra que le voy a dar. Pero ¿hasta dónde puede llegar, Néstor? Oiga la cifra que le voy a dar, Felipe. Hoy, en este momento, el precio del petróleo, el Brent, de referencia que vende Colombia ante el mundo, está cayendo 8%, que esto es una cifra monstruosa, teniendo en cuenta que esto es apenas en una jornada. Es decir, nos va a tocar a todos la guerra comercial que están desatando esta mañana los señores Trump. Claro. Bueno, para nosotros los precios se van a subir. Y los productos importados se van a subir. Todo, claro, Felipe, todo esto. Pero ¿por qué? Y hago la pregunta porque desconozco la respuesta. El dólar no se disparó ayer. Felipe, no, al contrario se cayó, porque esto es lo que demuestra... Sí, por eso, pero ¿por qué no se disparó? Lo que demuestra es una gran debilidad el dólar de la economía, de la economía de los Estados Unidos. Porque el señor Trump, el gran perdedor son los Estados Unidos. Claro, el señor Trump, los mercados están diciendo, usted se pegó un tiro en el pie, porque va a encarecer todos los productos que recibe. Es decir, la bravuconada del señor Trump le va a salir cara. Tan cara, Felipe, tan cara para quienes están haciendo las mismas preguntas suyas, todos en algún momento estamos preguntándonos, pero ¿qué fue lo que pasó? Que llegó el terremoto de Trump y comenzó a hacer locura tras locura. El resultado final, Néstor, de las medidas de Trump, inmediato además,
es inflación en los Estados Unidos, porque, por ejemplo, para mencionar el producto insignia nuestro, que es el café, pues lo que va a pasar es que cuando un estadounidense entre a un Starbucks en Nueva York, el café que compraba en $2 le va a costar $2.30 o alguna cosa así, algo de ese estilo. Pero y Héctor, ese mismo ejemplo que he hecho con el café, puede usted trasladarlo a miles de los carros, claro. Los carros que compran, que cambian frecuentemente los señores en Estados Unidos, cada carro se puede encarecer $5,000, $6,000, $7,000 porque no son producidos por ellos, les llegan de Europa o de China o de Japón o de Canadá, son carros que van a ser más caros. Por ende se disminuye la capacidad de compra de los hogares norteamericanos y esa es la gran preocupación sobre las exportaciones de Colombia. Pero no habrá en medio de las consecuencias de la inflación. Claro, no, por eso, los van a reventar y vamos a ver cuando cuando vayan al supermercado a comprar los huevos, la leche, la carne, las flores, el banano, a ver cómo les va y qué tanto se les van a rebotar, pero dice Donald Trump que eso eventualmente va a terminar pagando y que van a terminar regresando 6 billones a los Estados Unidos por cuenta de Nike y todas estas empresas que estaban haciendo maquilas afuera y que se van a regresar. No tiene cómo salirle bien esto al señor Trump, de momento le está saliendo mal a él, le está saliendo mal a todo el mundo. Esto va a ser un desastre para la economía y esta mañana abre una puerta dice Trump en Washington que está dispuesto a negociar, pero a cambio de algo fenomenal, que por lo menos es una esperanza. Son las 6:29 desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. En efecto, primero vamos con las retaliaciones pese a los llamados por parte de funcionarios del gobierno Trump. Ya estamos viendo que sus principales aliados en el mundo están tomando medidas comerciales, lo cual generará impacto sobre compañías estadounidenses. Ya lo decía Silvia, mencionaba las consecuencias de estos aranceles por parte de China, pero también es en otra vía de los aranceles que ha impuesto Estados Unidos hacia China, que afectará a muchos productos estadounidenses. Otra retaliación ya anunciada es la de Canadá. El primer ministro Mark Carney dijo que así como Estados Unidos imponía 25% de aranceles a vehículos, Canadá imponía 25% a la importación de vehículos estadounidenses, exceptuando aquellos beneficiados por el Tratado de Libre Comercio. Esto será un golpe para la industria automotriz de Estados Unidos, que ya está golpeada por los aranceles de Trump, y también para los consumidores, que según estimaciones, ahora en Estados Unidos tendrán que pagar entre $5,000 a $10,000 adicionales por un vehículo. Pero no son solo esas compañías, porque en la jornada de ayer, que fue la peor en un día desde marzo del 2020, en plena pandemia, compañías como Nike cayó en un 14.5% en su acción, fundamentalmente por los aranceles a Vietnam, donde tiene una planta. Recordemos que esos aranceles a Vietnam son del 46%. Pero también empresas tecnológicas, Apple, caen un 9.2%. Un dato, China representa el 80% de la capacidad de producción de Apple. Nada más hace un mes, 90% de los iPhones fueron fabricados en China. Es decir, que en el mes de septiembre, cuando estrenarán el iPhone 17, si no me falla la cuenta, va a ser mucho más caro. Pero bueno, esto no es un bien suntuario, pero lo que sí preocupa realmente, o esto más bien es un bien suntuario, pero lo que sí preocupa realmente son los precios del café, chocolate, ropa, vinos, zapatos, alimentos y demás, que también se verán afectados por cuenta de estas medidas arancelarias del presidente Donald Trump, quien en las últimas horas abrió la puerta, sí, quizás para una posible negociación, aunque dice que todo depende de lo que le ofrezcan. Are you open to deals with these countries if they're calling you? Well, it depends. If somebody said that we're going to give you something that's so phenomenal, as long as they're giving us something that's good. For instance, with TikTok as an example, we have a situation with TikTok where China will probably say, we'll approve a deal, but will you do something on the tariff? Le preguntaban al presidente si estaba dispuesto a negociar con estos países y él respondía: depende, si alguien me va a dar algo que es muy fenomenal, siempre y cuando nos den algo que es muy bueno. Por ejemplo, pone ahí el ejemplo de TikTok. Ellos tienen una situación con TikTok, con China. Ellos probablemente digan, bueno, aprobamos un acuerdo a cambio de reducción de tarifas. Los aranceles nos dan mucho poder para negociar, decía el presidente Trump. Recordemos que con respecto a China no son solamente los aranceles del 34% anunciados ayer, son los aranceles del 20% adicionales que ya Trump había anunciado al inicio de su gobierno. Es decir, China durante este segundo mandato de Trump tiene 54% de aranceles. Dice él que le podría servir para una negociación de TikTok. Recordemos que él quiere que una empresa estadounidense
lo adquiera la red social. Por allí había una oferta reciente por parte de Amazon. Decía esto el presidente Trump, a quien normalmente le gusta utilizar la metáfora de juego de cartas en negociaciones. Si estos aranceles son una carta de negociación, es la carta de negociación más costosa probablemente en la historia del país. Y los mercados están reaccionando en ese sentido. El Dow Jones cayó en un 4%, el Standard & Poor's un 4.8% y el Nasdaq un 6%. Eso en la jornada de ayer. Pero en los futuros de esta mañana siguen cayendo las acciones alrededor, o estos índices, alrededor de un 3%. El estimativo es que el día de la liberación de Trump terminó borrando cerca de 3.1 billones de dólares. Billones, trillions en inglés, billones en español, en valor de mercado de distintas compañías estadounidenses. Pero también el dólar perdió valor y competitividad frente a otras monedas. Según un análisis, por ejemplo, del Wall Street Journal, de un índice que realiza el Wall Street Journal, desde el 5 de noviembre, posterior a las elecciones presidenciales, hasta hoy, el dólar se ha depreciado en un 5.9%. También en materia de respuesta por parte de otros países, la Unión Europea ya había prometido una respuesta de aranceles hasta del 50%, golpeando productos estadounidenses como el whisky. Otros países también se preparan para responder, o al menos así lo han anunciado. Brasil, por ejemplo, dijo que estudia todas las opciones, incluso acudir ante la Organización Mundial del Comercio. Y ustedes se preguntaban hace un momento cuál es la finalidad de esto, o si el presidente Trump, o bueno, sugerían que el presidente Trump no había calculado los posibles efectos de estos aranceles. Pues él dijo claramente que todo está saliendo de acuerdo a como él dijo que iba a salir. I think it's going very well. It was an operation, like when a patient gets operated on, and it's a big thing. I said this would exactly be the way it is. We have $6 or $7 trillion coming into our country. Creo que nos está yendo muy bien. Fue una operación, como cuando un paciente es operado, es algo grande. Yo dije que esto iba a ser exactamente como está haciendo. Tenemos 6 o 7 billones de dólares que van a entrar en nuestro país. Nunca habíamos visto algo así. Los mercados van a ser boom, la bolsa va a ser boom, el país va a ser boom, decía el presidente Trump.